quería un poco hacer era, podríamos llamarlo deconstrucción de la Navidad, ¿no? Sabéis que se utiliza mucho la palabra esta en cocina, la palabra deconstrucción. Sabéis que, bueno, que es un tema que tiene que ver con deshacer en pequeñas partes pues, algo para luego volver a crear otra cosa, ¿no? Pues bueno, yo os voy a traer algunos flashes de lo que es la Navidad, de lo que se ha convertido la Navidad, de todo lo que envuelve la Navidad, para luego intentar sacar lo que es importante, ¿no? Es un poco la reflexión que yo quiero transmitiros hoy, ¿no? Y cómo desenmarañar pues todas estas cosas, ¿no? Cómo hacer para explicaros todo esto, ¿no? Pues bueno, la maraña de la Navidad, cómo se desenmaraña, ¿no? Mirad, lo primero es que la Navidad no se celebró siempre de la misma manera. Bueno, aquí tengo algún historiador que me puede en algún momento levantar la mano y decir, ¿estás diciendo algo que está mal? La Navidad no se celebró siempre, ¿no? A lo largo de toda la historia, ¿no? Tiene un principio, ¿no? Incluso la propia palabra Navidad, que significa nacimiento, ya no significa lo mismo para todo el mundo, ¿no? Hay una Navidad, ahora entendemos todos que hay unas Navidades paganas que celebra todo el mundo y unas Navidades cristianas que celebran los que son cristianos, ¿no? Pero de todas maneras la gente lo sigue llamando Navidad, ¿no? No se celebra desde el nacimiento de Jesús y en los años posteriores, incluso en algunos de los siglos posteriores, ¿no? Se supone que fue el Papa el Papa Julio I, en el año 350, el que dijo el 25 de diciembre se celebra la Navidad, ¿no? Fue el que puso esa fecha, ¿no? Y la verdad es que costó encontrar esa fecha, ¿no? Porque ha habido 20.000 fórmulas de intentar discernir cuándo fue exactamente el día que nació Jesús. No se está totalmente de acuerdo en que fuese un 25 de diciembre. De hecho, hay una rama muy fuerte que dice que posiblemente Jesús nació en una época pues, de mucho mejor tiempo que la Navidad, ¿no? Pues los pastores estaban al raso cuidando el rebaño. Eso parece ser que en Jerusalén y en la zona de Judea, en Belén y toda esa zona es bastante improbable, pues porque debe hacer bastante frío, ¿no? Y eso unido a 20.000 cosas más, a 20.000 detalles, ¿no? Pues empezaron a calcular, pues, cuando visitó la Virgen María a su prima, que era, sabéis, que estaba casado con Zacarías, que era del turno de Abdías, los que hacían el culto en el templo, y resulta que calcularon y Jesús tenía que haber nacido en julio o en septiembre, o sea, era... Pero bueno, al final otra serie de gente hizo otras investigaciones y dijo, pues no, el 25 de diciembre parece ser que también puede ser la fecha más también tal. Pero bueno, esto sí es una cosa que se puso así. Pero posiblemente una de las cosas que el Papa, en aquella época, el Papa Julio I, intentó hacer fue juntarlo claramente con el solsticio de invierno, ¿no? Que era una fiesta pagana y que se celebraba clásicamente en muchas tribus, en muchas regiones que se intentaban cristianizar. Y entonces, intentando aprovechar aquel momento, pues, en el que la gente pues, intentaba hacer acopio de comida y de bebida para ya el invierno y lo celebraba, ¿no? en un día determinado, pues ese día pues, dijo, pues este día celebramos el nacimiento de Cristo. Y también fue un día que, bueno, esto luego lo explicaré un poco más, pero se aprovechó un poco institucionalizar el día de Navidad un poco en la lucha que había en el siglo IV, en la lucha contra el arrianismo, ¿no? Contra las herejías arrianistas que ya sabéis que intentaban negar la divinidad de Cristo, y entonces pues se intentó buscar, en aquella época de mucha turbulencia, pues se intentó buscar un signo, o sea, teológico que uniese un poco pues a todos los papas y a todos los obispos, y entonces el del nacimiento de Cristo pues fue el de la encarnación de Dios, pues fue la lucha teológica que se libró entonces, ¿no?
Bueno, eso con respecto a lo que es el término de la Navidad, ¿no? El concepto de la Navidad. Por ejemplo, el tema del árbol de Navidad, que también es muy importante y que posiblemente pues, todos tenemos en nuestra casa un árbol de Navidad, pues resulta que tampoco es una cosa que haya estado siempre, ¿no? De hecho, bueno, los árboles de Navidad realmente se empezaron a poner en las casas pues, en la época victoriana, hacia 1800, pero se dice que fue San Bonifacio, en el año 700 o así, rondando el año 700, San Bonifacio fue un obispo que fue a evangelizar en la zona de Alemania, de Baviera, bueno, con los pueblos aquellos, que todavía en aquella época adoraban a los dioses nórdicos, a Thor y a toda esta gente, pues tenían el árbol dedicado a Thor, y el árbol se llamaba Yggdrasil, ¿no? Yggdrasil era el árbol de los nórdicos que ponían en la cima, supuestamente estaba Asgard, el reino de los dioses, y luego el árbol era los reinos, ¿no? Los reinos de ellos, ¿no? Y bueno, era un árbol, normalmente el que ponían los nórdicos era un árbol de hoja caduca, y San Bonifacio pues cortó el árbol del pueblo donde fue a predicar y plantó un pino, ¿no? que era un árbol de hoja no, era un árbol de hoja caduca el que había, y plantó un pino que era un árbol de hoja perenne, y le adornó con unas velas y con unas manzanas, y eso quedó un poco en la tradición, ¿no? La manzana significando a Adán y Eva y el pecado, y luego las velas significando la luz de Cristo también. Y bueno, ahí fue supuestamente el primer árbol de Navidad que existió, y luego eso se fue más o menos manteniendo, pero fue en la época victoriana en que la gente pues empezó a poner sus árboles, ¿no? También fue en la época victoriana donde la Navidad se popularizó, porque la Navidad no todo el mundo la podía vivir igual y todo el mundo tenía un concepto diferente de la Navidad. Para la gente seguía significando una época de acopio de comida pues, para poder sobrevivir en invierno. Pero fue en la época victoriana con las novelas, sobre todo Charles Dickens, sabéis que escribió Cuento de Navidad, y toda esa imagen pues, de que las familias se reúnen, pues conocéis el cuento de Scrooge, ¿no? Se llama, que le visitan los tres fantasmas de la Navidad, el fantasma de las Navidades pasadas, de las presentes y de las futuras, y cómo pues, va cambiando su forma de ver todo, de ver a las personas, ¿no? Y cómo él va de alguna manera transformándose pues a través de esa forma de vivir la Navidad, de los villancicos, de unirse a las familias, de toda esa forma que se puso literariamente, esa forma de vivir la Navidad. Eso la gente, por lo visto, fue un boom aquellos libros, no solo el de Charles Dickens, sino otros escritores de la época, y la gente leyó muchísimo aquellos libros, y entonces todo el mundo quiso celebrar de una manera muy parecida a la Navidad, porque hasta entonces ya os digo que había muchas formas de celebrar la Navidad. El tema de la estrella de la Navidad, otro tema pues con mucha controversia. No se sabe si realmente está puesto ahí en la Biblia pues para significar cosas, y ya sabéis que hay muchas cosas que en la Biblia pues que son mensajes o son cosas pues que intentan ser simbólicas, pero bueno, sí que es verdad que dicen que han hecho muchos estudios y parece ser que en la época que nació Jesús, rondando la época de Jesús, exactamente 6 años antes, que también sabéis que el año 0 no es el año 0, sino que Jesús nació unos años antes, pues sobre el año 6 o así se calcula que los magos y la gente, bueno, los magos, los sabios de Oriente, los astrónomos de Oriente, escribieron, los chinos, los de la zona persa y toda esa gente, escribió en sus libros que vieron la conjunción de 3 planetas que ocurrió en esa época, y encima hubo una supernova que dejaron descrita, y eso sí que está registrado en todo lo que son los archivos de Oriente, por lo visto. O sea, eso es lo que se habla de lo que es la estrella de la Navidad. El tema que también se ha incluido en nuestras Navidades, pero que supuestamente no era cristiano, pero que también le tenemos encima, que es el tema de Papá Noel. Papá Noel es otra cosa que tenemos también, puesto en todos los lados. Bueno, realmente sí era una tradición cristiana, porque representa al obispo San Nicolás, que era del siglo IV, ¿no? Que nació en Turquía y que estuvo muy dedicado a los pobres también. Y bueno, pero realmente esta tradición que viene que luego, aunque se venera mucho a San Nicolás en las iglesias ortodoxas, pero realmente luego también tuvo mucha repercusión en Escandinavia, en Finlandia, en esos países, pues fueron los emigrantes holandeses los que cuando fueron en 1600 a Nueva Ámsterdam, que luego fue Nueva York, pues hablaban de Sinterklaas. Sinterklaas era Papá Noel y llevaron la tradición, ¿no?
Papá Noel, eso que se dice que si le creó la Coca-Cola, no, viene de ahí Papá Noel. Y ya vestía de rojo, dicen, porque representaba a un obispo y vestía con el armiño y el rojo de los obispos y tal, pero la Coca-Cola le volvió, como quien dice, a redibujar, pero realmente sí que ya existía y no fue una creación, ¿no? También además a Papá Noel le juntaron con otras tradiciones que había en muchos pueblos, pues ya sabéis, el olenchero y todas estas tradiciones que había en muchos pueblos de traer regalos a los niños pobres, ¿no? Había muchas tradiciones de que había gente que llevaba regalos a los niños pobres. Bueno, pues juntaron un poco la tradición de Papá Noel con eso y ¡pum!, ya la tenemos también incluida en las Navidades. El tema del Belén, el Belén tampoco se puso desde que nació Jesús, o sea, Jesús no dijo poner un Belén para celebrar, no. El primer Belén que se conoce le hizo San Francisco de Asís, se supone que en una cueva, y fue una representación que hizo en una cueva. En 1223 reprodujo una escena del Belén, de una forma de un Belén viviente, y de ahí, pues luego empezaron, entre el siglo XIV, XV, empezaron los maestros belenistas en Italia, que pasaron a España, y bueno, empezaron a hacer figuras, pero las ponían en los pueblos, en los ayuntamientos. Y hasta 1800 lo mismo, no hubo un Belén en España en una casa. Hay escrito cuando se puso el primer Belén en una casa en España y fue sobre 1800. O sea que, bueno, todas estas tradiciones se han ido como acumulando, se han ido juntando. A todo esto que hemos añadido, todos los demás, pues hemos añadido la cabalgata de Reyes, los desfiles múltiples que se hacen en Reyes, las cenas familiares, las cenas de empresa que ya se han empezado a hacer hace semanas, el calendario de Adviento que llevamos comiéndonos pues un montón de tiempo, unido a esos otros supercalendarios de Adviento que se hacen ahora, que ya no son ni de chocolatinas, que son de regalos y de cosas, la lotería de Navidad, la lotería del niño, el encendido de las luces. Ya no son las luces de los pueblos, porque ahora mismo en mi barrio, vamos, es una verbena impresionante. O sea, hay una competición para ver quién pone las mejores luces tremendas, ¿no? El tema de las torrijas o tostadas que llaman en algunos sitios, las peladillas y los turrones que se ponen en las casas y que en marzo, en abril siguen estando ahí en medio del salón, los mercadillos navideños, las champanadas en las universidades, que a nosotros nos emborrachaban ya antes de acabar el curso en la universidad, todos los villancicos y conciertos que se hacen, las cestas navideñas que se regalan, las compras compulsivas que empiezan el Black Friday, el carbón que se regala a los niños malos, los polvorones. Bueno, polvorones, eso se da mucho, sí. Representaciones navideñas que se hacen ahora también. Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna cosa más que se me esté olvidando? Los panetones, los cotillones de Nochevieja, los vestidos que se pone uno, las uvas en la Puerta al Sol, porque también eso todo incluye la Navidad, todo está ahí metido. Bueno, pues todo esto ha ido como rodeando algo, ¿no? Ha ido como enmarañando todo esto, y cuando llegamos a este punto, si hemos hecho ese proceso de Adviento de ir un poco como preparando el camino al Señor, de ir preparando nuestros corazones para irnos convirtiendo un poco más, pero llegamos a este punto pues con todo esto ahora enmarañado y decimos, bueno, de todo, aquí de verdad ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay después de todas estas cosas que por una parte son tradiciones que se han ido acumulando, por otra parte son cosas que igual en su momento la Iglesia intentó pues, dar un significado, dar una importancia? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que hay de verdad en toda esta madeja, ¿no?, de cosas, ¿no? Mirar, hay un tema que tiene que ver con las emociones, ¿no? No sé si dije de poner una foto, teníamos por ahí. Bueno, esta es una época de emociones, ¿no? La época navideña es una época de emociones, en la cual a cada uno recuerda las Navidades, y cuando llegue este momento hay gente que las Navidades es algo bonito, es algo que le ilusiona mucho, que está como un niño pequeño otra vez, ¿no? Vuelves a ser como un niño pequeño. Yo me acuerdo mucho cuando era pequeño y se nos reuníamos la familia, venían mis abuelos de Alemania, que vivían en Alemania, venía mi tía de Madrid. Me acuerdo que traían muchísimos regalos, porque a mi padre le traían muchísimos regalos los pacientes, y mi casa se llenaba de un montón de cosas que traían, y yo flipaba de las cosas que nos regalaban. Bueno, la verdad es que yo tengo como unos recuerdos pues
que me emocionan, ¿no? Tengo muchos recuerdos buenos, bonitos, pero no todo el mundo es así, ¿no? O sea, hay mucha gente que cuando llega el tiempo navideño es un tiempo que está fatal, pues porque le revuelve mucho las emociones negativas, sobre todo porque ha muerto gente, porque han sufrido pérdidas, porque han tenido experiencias desagradables, ¿no? Las Navidades no significan lo mismo para todo el mundo. Y hay gente que vive este momento, este tiempo. A mí me pasaba, por ejemplo, hoy que es un día pues para recordarnos de Meiji, ¿no? Pues porque fue precisamente hoy hace 4 años cuando falleció. A mí al principio, cuando los primeros 2 años quizás, o sobre todo el año siguiente, pues me entristecí mucho, ¿no? Me venía el día pues que recordábamos, por ejemplo, a Meiji, pues con mucha tristeza, pero la verdad es que ahora mismo, en este momento ya de mi vida, pues como decían antes, Claudia, pues yo creo que Meiji está con nosotros, que está en el cielo. Me acuerdo de su sonrisa, me acuerdo de su paz, me acuerdo de la paz que nos transmitía cuando hablaba, no sé, las cosas, esa certeza que te transmitía ella al hablar de las cosas. Me acuerdo del momento en que falleció y me acuerdo cómo recibió la comunión y que tenía pues una cara de felicidad, ¿no? Tenía una cara de felicidad tremenda, ¿no? Y todas esas cosas ahora me hacen acordarme de ella pues con mucha emoción, pero con mucha alegría también, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que sobre todo la época de Navidad es una época emocional, ¿no? Es una época de emociones y que muchas de esas emociones van a marcar un poco qué va a significar para nosotros la Navidad. Y luego, por otro lado, dentro de todas esas cosas que os he dicho antes, ¿qué hay de verdad, ¿no? Aparte de todo esto emocional, pues hay otra parte que tiene que ver con cuando te acercas al misterio, a lo que es la adoración del misterio del pesebre, ¿no? Cuando te acercas y te pones delante del misterio, tenía otra foto por ahí también para poner hoy, no sé si la tienes por ahí. Bueno, es una foto que es un misterio también de Belén, pero más actualizado, que he puesto yo hoy. Bueno, cuando tú te acercas al misterio de Belén y ves a un bebé envuelto en pañales, ¿no? Y de repente te das cuenta que es verdadero Dios y verdadero hombre a la vez, ¿eh? Y te das cuenta que ahí hay un misterio grandísimo, ¿no? Porque de repente el océano es como si lo hubiesen contenido en un dedal, ¿no? Es una cosa tremenda. Os han puesto la foto, ¿eh? Bueno, hoy estaba también pues con esta, no es la Sagrada Familia, pero es la Feliz Familia, ¿eh? Y sobre todo veía al bebé cómo le cogía Julio, ¿no? Con esa fragilidad, ¿no? A Clara María, ¿no? Que la cogía, que es que no la sabe ni coger, ¿no? Que se le cae así para los lados y que está el hombre ahí temblando, ¿no? Pues porque o sea, él que ya es así un poco nerviosillo, pues imaginaros, ¿no? Con el bebé. Y te das cuenta, cuando nos acercamos a lo que es el misterio de la encarnación de Cristo y de su nacimiento, es un momento tremendo, o sea, es un momento tremendo para la historia, es un momento en el que el cielo se abre y el Verbo que estaba junto a Dios, pues se hace hombre y habita entre nosotros, ¿no? Y eso es como una cosa que no se puede abarcar, pues de repente pues se mete en una cocina pequeña, ¿no? Y eso a mí, si realmente nos pusiésemos en oración, yo creo que lo primero que nos tiene que decir la Navidad es ponernos en oración, ¿no? Ante ese misterio, ¿no? O sea, como estar en adoración, ¿no? Ante una cosa que no tiene lógica, que no tiene sentido, que no tiene cabida en mente humana, ¿no? Que todo eso tan grande se haya contenido, ¿no? en una cosa tan pequeña, ¿no? Y nos tiene que llevar, lo primero, el misterio de la Navidad nos tiene que llevar a la oración y a la adoración, ¿no? Y luego, ante el misterio de esa encarnación, ver cómo nace Jesús en esa humildad, ¿no? O sea, que nace en un pesebre, que no nace en un palacio, que es pequeño, que es frágil, que podía pasar cualquier cosa, que podía... uno en aquella época, imagino, más fácil que hoy el COVID, pero en aquella época una neumonía, cualquier cosa, ¿no? Esa fragilidad, y él aún así todo era ser verdadero hombre, ¿no? Y está ahí, pues...
sufrir rechazo, no ser acogido. Él fue un hombre que además, con su encarnación, es que él vivió lo mismo que yo. O sea, cuando a mí pensar en eso, ¿no? Que las mismas sentimientos que pueda tener yo en mi corazón, cuando me siento rechazado, me siento solo, me siento vacío, pues esos sentimientos los ha podido tener Cristo, ¿no? A mí todo eso me reconforta y me pone en oración, ¿no? Y eso es un poco lo primero que nos tiene que llevar, ¿no? El siguiente punto a lo que nos tiene que llevar este misterio es al tema del regalazo de Dios, ¿no? O sea, el hombre se había enemistado con Dios, ¿no? Adán y Eva se habían enemistado con Dios y de repente Dios viene hacia nosotros, o sea, por iniciativa propia, y nace su Hijo, ¿no? Ya os digo, el Verbo que estaba junto a él, la segunda persona de la Trinidad, pues se encarna, ¿no? Eso es increíble, o sea, es un regalo de Dios, es un regalo de amor, de inmenso amor. Es otra cosa en la cual pues tenemos que meditar en estos días, ¿no? ¿Cuánto nos quiere Dios, que ha venido por nosotros, que ha hecho eso, ¿no? Por nosotros, que ha venido a nuestro encuentro? Su forma de venir a nuestro encuentro ha sido de esa manera, ¿no? Y ha sido por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Y antes os decía que precisamente esto, en el tema de la lucha contra el arrianismo, contra las herejías del arrianismo, pues era precisamente, fue el tema central de la teología cristiana en aquel momento, ¿no? Se convirtió en el tema, estaba claro que la muerte y resurrección de Cristo era el tema fundamental de la salvación, pero para que eso se hubiese podido producir, tuvo que pasar esto primero, ¿no? Y entonces, en aquella época los teólogos, no solamente antes el Papa que os decía, sino, por ejemplo, San Gregorio Nanciano o San Atanasio, ¿no? Que eran los que en aquella época lucharon contra el arrianismo, pues toda aquella gente intentó explicar de una manera muy clara cómo la divinidad de Cristo y cómo participaba de la divinidad de Dios y cómo era la misma persona, ¿no? Y eso pues se convirtió en un pilar de lo que es el dogma de la fe, ¿no? Y fue a través de la Navidad, pues como esto fue un pilar que se asentó en la fe cristiana y católica, ¿no? Y ¿qué más deciros? Bueno, a mí esto me ha hecho meditar muchas cosas, ¿no? Porque yo pensaba, o sea, si me pongo delante del misterio de Cristo, de su nacimiento, pues me voy dando cuenta de cosas personales para mí, ¿no? Porque digo, si Dios ha venido y ha dado a su Hijo, de alguna manera yo me tengo que dar también, ¿no? Me tengo que dar a los demás. O sea, tengo que pensar en que yo tengo que también darme a los demás. O sea, esa actitud de darse, de dar a lo mejor que tienes, yo también la tengo que tener. Si Cristo necesitó ser acogido, yo igual también tengo que acoger a otros Cristos que hay, ¿no? Igual tengo que tener mi casa abierta. Antes decía Arantxa también, pues igual podéis acoger a alguien, igual podéis invitar a alguien, igual podéis dar un abrazo a alguien, igual podéis, pues todas esas cosas, ¿no? Reconciliarse, ¿no? O sea, si Cristo vino, si Dios envió a su Hijo a reconciliarse con el mundo, para reconciliarse con el mundo, nosotros tenemos que reconciliarnos con la gente que estamos mal. Estamos mal con alguien, no puede pasar la Navidad sin que nos reconciliemos con alguien, porque eso es lo que nos ha venido a dar Dios a nosotros, ¿no? Reconciliación. Si vino también a traernos el perdón a través de su Hijo, pues tenemos que perdonar a la gente que nos ha podido herir o que puede estar ahora dañándonos, ¿no? Si Cristo es la alegría de Dios para el mundo, nosotros tenemos que estar alegres. Tenemos que transmitir alegría, no podemos estar tristes, no podemos estar compungidos todo el rato, ¿no? Si Cristo es el mensajero de la paz, pues tenemos que tener paz en nuestro interior y dar paz a los demás. Tenemos que luchar por ser así, ¿no? Dadores de paz. Si Cristo es una fiesta, la fiesta de que el reino de Dios está aquí, pues tenemos que celebrar las fiestas, no tenemos que quedarnos tristes tampoco. Esto para nosotros tiene que ser una verdadera fiesta, ¿no? El nacimiento de Cristo. O sea, todo esto nos tiene que llevar a una serie de meditaciones, ¿no? Porque en la Navidad realmente no hay nada malo. Si nos ponemos a pensar, o sea, es verdad que antes he dicho un montón de cosas que nos enmarañan la Navidad y que nos despistan de esto último que he dicho, que es lo importante,
Pero como dicen las lecturas, ¿no? Una de ellas, la de la 1 Corintios 10, ¿no? Cuando dice todo es permitido, pero no todo es conveniente, todo está permitido, pero no todo me hace bien. Bueno, pues evidentemente cada uno sabe pues la cantidad de pavo que se tiene que comer, la cantidad de torrijas que se tiene que meter en el cuerpo, cada uno sabe la cantidad de compras que tiene que hacer, si eso es compulsivo para él y tiene que bajar el pistón, cada uno sabe un poco, me imagino, que dónde cae y en las cosas que tiene que intentar quitar toda esa maraña que cubre todo esto, que es realmente lo importante, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay cosas que nos despistan y que hay cosas que tenemos que apartar, ¿no? También Marcos 7:15, cuando dice ninguna cosa externa que entra en el hombre puede contaminarlo. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, ¿no? Realmente, porque nos comamos un langostino de más, que antes hablaba de los langostinos con Pedro, ¿no? Pues los langostinos no es exactamente... Si te intoxicas, Pedro, sí, eso sí, hay que ver si tienes que comer menos. Pero bueno, que realmente de eso no hay nada malo realmente. De todas estas cosas... pero todo en su justa medida y todo en honor siempre celebrando lo que tenemos que celebrar, y siendo conscientes de ellos. Tenemos que pararnos ante el misterio y que nos hable, que nos diga exactamente lo importante, que los árboles, esto de que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? O sea, que no haya cosas que nos despisten, porque ahí hay muchas cosas ahora que nos despistan, Imaginaros que queréis ir a la montaña, que queréis ir a disfrutar de un día de campo, de un día bonito y de ver el monte, de ver la naturaleza y venís pensando en que se os han manchado las playeras, que el bocadillo que llevabais estaba muy frío, que no os gustó, que habéis gastado mucho en gasolina para llegar a donde ibais, que os ha picado un mosquito y al final te has perdido pues el monte, la naturaleza, los ríos... los animales, pues las cosas que ha creado Dios, ¿no? Pues es que ¿qué sentido tiene, no? Pues ninguno, ¿no? ¿Verdad? Pues, o sea, que vayas a un sitio y que se te pase, ¿no? Pues cuando llega la Navidad nos pasa lo mismo, ¿no? Todo lo otro, el que nos pueda tocar la lotería, que no sé qué, que no nos despiste, ¿no? Que no nos despiste de ese misterio, de irnos un día a casa, ponernos delante del misterio, o sea, delante de nuestro Belén y hacer la oración allí, delante del misterio, y decir, ¿cómo esto pudo pasar? ¿No? ¿Cómo pudo esto ocurrir? Esto tan fantástico, ¿no? Y que nos hable, ¿no? Que el misterio de la encarnación de Cristo nos hable a cada uno. Y bueno, esta es la reflexión que yo os quería traer hoy. No es nada del otro mundo, ni es nada complejo, ni es nada...